Para entrar un poco en contexto, el motivo por el cual Pablo escribe la carta a los Efesios, dice que Pablo se encontraba en prisión en Roma. ¿Y qué motivó a Pablo a escribir esta carta? Lo motivó fue que él quería que esta iglesia permaneciera firme en la fe, en lo que ya habían creído. Y otra era fomentar la unidad y la convivencia dentro de la iglesia. Para Pablo, ese era un desafío, porque esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, y todos sabemos la diferencia de cultura que había entre ellos. Por lo tanto, Pablo les recuerda lo que Cristo ya había hecho por esta iglesia, por los creyentes que estaban en esta iglesia. Era un desafío para Pablo porque en la ciudad de Efeso había un famoso templo llamado Artemisa, donde adoraban a esta diosa, y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y se movía la idolatría en aquel lugar. Y Pablo escribe esta epístola con esa intención de que ellos se mantuvieran firmes en esa fe. Y les recuerda que el Padre ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, juntamente con Cristo. Les hace recordar lo que Cristo ya había hecho. Te escogió, te predestinó, te adoptó como hijo suyo. Y cuando estabas en tus delitos y pecados, por pura misericordia te salvó, por pura gracia. Ahora les dice, estabas lejos, pero ahora estáis cerca por medio de la crucifixión, por medio de la cruz, por medio de su sangre. Ahora te ha hecho cercano, ha derribado esa pared intermedia que los separaba. Ahora son un solo pueblo. Le sigue diciendo Pablo. Pero les hace una rogatoria. Les ruego, le dice Pablo, les ruego que andéis dignos con la vocación con que fuiste llamados, en humildad, en mansedumbre, soportando los unos a los otros, en amor, con paciencia. Y Pablo les hace esta rogatoria, porque ciertamente me imagino que vivían en esa desunión a esta iglesia. Y después que le dé esas instrucciones y siga hablando, ¿no? Parafraseándole un poco la palabra. Después que le da todas esas instrucciones en el capítulo 6, les dice, si quieren lo pueden buscar, mis hermanos, en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, por todas estas cosas que ya yo te he dicho, le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que hay algo tremendo aquí, mis hermanos. Hay una profundidad aquí, una verdad que él quería revelarle a los Efesios. Y era lo que dice en el versículo 2, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y aquí me quiero detener, porque resulta que hay un enemigo de poder, que aunque fue vencido en la cruz del Calvario, es de cuidado. Y mucho me temo que le hemos dado el lugar. Usted sabe que cuando los soldados van a la batalla, ya tienen
ya están entrenados. Y yo creo que nosotros hemos dejado ese entrenamiento. Fíjense que me llama la atención, porque déjenme decirles que las armas con las que combatimos tienen jerarquía. Si nos damos cuenta, aquí Pablo dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me está hablando de una jerarquía. Me está hablando que también es un ejército. Por lo tanto, la preocupación de Pablo era que a lo mejor esta iglesia estaba perdiendo su tiempo y que no sabían realmente a lo que se estaban enfrentando. Y muchos me temo que ahorita mismo nosotros nos encontramos en esa misma posición. ¿Y saben por qué le digo esto? Con mucho temor se lo digo. Porque todos sabemos que empezamos con un proyecto, con la sociedad misionera. Y todos veníamos animados, todos veníamos armados con esa armadura que manda Pablo a que nos armemos para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Pero eso ha ido menguando. Y yo creo que como soldados de Jesucristo hemos abandonado el territorio, el lugar de combate, el lugar de batalla. Pablo le decía aquí a los efesios, por tanto, no le estaba dando una sugerencia, no le estaba dando opción, le estaba dando un mandato. Le estaba diciendo, tomad toda la armadura. Le estaba dando una orden. Ustedes saben que el soldado, hay un dicho por ahí, creo que es cierto, que ni se ofrece y ni se niega. El soldado no se ofrece ni se niega, solamente acata órdenes. Y asimismo quería Pablo que ellos supieran contra quién se iban a enfrentar, contra quién iban a batallar. Mi hermano, mi enemigo no es el vecino, mi enemigo no es mi familia, mi enemigo no es mi hermano, no es mi líder, ese no es mi enemigo. Pablo quería que ellos vieran más allá. Por lo tanto, las armas que nosotros debemos tomar tienen que ser espirituales, porque nosotros, el enemigo que nosotros tenemos es invisible. Pero muchos me temo que estamos descuidados. Muchos me temo que hemos colgado ese uniforme y no nos lo hemos colocado más. Y Pablo les dice, tomad toda la armadura de Dios. Y yo creo que aquí todos conocemos cuál es esa armadura. Todos sabemos cuál es esa armadura. En el capítulo 14 y en el 15 y en el 16 me dice cuál es esa armadura. Y Pablo le sigue diciendo. Si lo podemos leer, mis hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Todos aquí conocemos la verdad de la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, la verdad, nuestro entendimiento viene a ser iluminado.
¿Verdad que sí? Por lo tanto, esta es una de las armaduras que usa Pablo, que se refiere a Pablo. Y esta armadura nos enseña a vivir en integridad, a discernir entre lo malo y lo bueno. Sigue diciendo Pablo aquí, y vestido con la coraza de justicia. ¿Sabe que esa coraza era algo de metal que usaban los soldados en aquel tiempo para cubrir sus órganos vitales, en especial el corazón? Y es que Dios manda que guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón, porque engañoso es. En nuestro corazón están las emociones, ciertamente. Y muchas veces somos movidos por esas emociones. Hasta el corazón lo tenemos que guardar, porque de él mana la vida, dice la Escritura. Y sigue diciendo Pablo, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Con el apresto del Evangelio. O sea, tener la disposición de ir a llevar y predicar la palabra del Señor. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo hace este recordatorio de cuál es la vestimenta que nosotros debemos tener como creyentes. Pero es que, mis hermanos, yo les quiero decir algo. El enemigo sabe que una iglesia unida es imparable. Y por eso el enemigo siembra contienda, siembra celo entre nosotros, siembra división. Porque él sabe que en la unidad de la iglesia está la fuerza. Esa fuerza que le dice Pablo aquí a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros, mi hermano, déjeme decir, tenemos el Espíritu, y en ese Espíritu es donde nosotros debemos caminar. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para fortaleza, para destrucción de fortaleza. Y Pablo los llama a accionar, los llama a la acción, de que se pongan toda la armadura para que puedan resistir el día malo. ¿Y cuál será ese día malo? ¿Será que ahorita en este mismo momento no estamos viviendo días malos? ¿Será que lo que está aconteciendo fuera y dentro de la iglesia no nos habla de días malos? Porque déjenme decirle a mis hermanos que esta batalla no va a terminar. Esta batalla es constante hasta que Cristo venga. Y si usted y yo no nos ponemos esa armadura, mis hermanos, temo que estamos pronto a un SOS. Porque le hemos dado lugar al enemigo. Porque como buen soldado de Jesucristo, porque la palabra me dice que soy buen soldado de Jesucristo, le he cedido terreno al enemigo. Porque mi hermano, en ninguna parte de la Escritura me dice que mi hermano es mi enemigo. En ninguna parte de la Escritura.
Al contrario, me dice que ore por mis enemigos. Me manda a orar por mis enemigos. Miren, mis hermanos, Pablo estaba realmente, ¿cómo le diría yo? Él necesitaba que la iglesia supiera realmente lo que estaba afectando la iglesia en ese momento. Él quería que supiera una realidad. Y por eso les dice que se armen, que no queden desprotegidos. Porque Dios nos ha dado estas armas tanto para defendernos como para protegernos. Para protegernos de los dardos del enemigo, que es lo que siempre Él utiliza. Para descontrolarnos y sacarnos realmente el propósito que tiene Dios para la iglesia, para la edificación de su pueblo. Mira, mis hermanos, mira, el enemigo, aunque la palabra del Señor me dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, este es un enemigo de cuidado. Ciertamente nosotros no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que usar las armas que Dios nos ha dejado para poder defendernos. Y tener en cuenta que mi batalla no es contra nosotros, no es contra el ser humano, sino con lo que se mueve, con fuerzas de maldad. ¿Y será que cuando un soldado está en la guerra, será que no, si su comandante le dice que tiene que resistir, será que él se echa hacia atrás? Un soldado entrenado, porque obviamente Pablo nos manda a que se entrene, haciendo la comparación en aquel tiempo con los soldados romanos. Un soldado resiste hasta lo último, no se echa hacia atrás. E incluso si ve que un compañero cayó, siempre se lo echa al hombro, pero no lo deja atrás. Y mucho me temo que muchas veces no somos empáticos con nuestros hermanos, sino que estamos cada quien en lo suyo. No estoy velando por lo que pueda estar pasando mi hermano. O sea, ¿será que no andamos con la vocación que fuimos llamados? ¿Será que no tenemos humildad? ¿Será que ese amor no fue derramado en nuestros corazones? Porque la palabra me dice a mí que Cristo derramó ese amor en nuestro corazón. Y quiero que estemos ubicándonos en Hechos 2. Hechos 2:43. Mire por qué el enemigo no quiere una iglesia unida. Hechos 2:43 dice: qué hermoso lo que dice aquí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué pasaba? Porque esta iglesia vivía en unidad, compartían todas las cosas. ¿Qué hacía Dios? Miren lo que hacía Dios. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, estos hermanos no tenían ni por qué esforzarse. No se esforzaban mucho. Lo único que debían estar era unidos, en comunión, compartiendo el pan, compartiendo todas las cosas. Y los apóstoles hacían maravillas, dicen que hacían maravillas y señales. Mis hermanos, ¿cuánto nos hace falta en esta iglesia? Un milagro, una sanación. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta ese poder? Ese poder que nos dio, porque tenemos ese poder. Solo uno lo cree. Tenemos ese poder. Pero muchos metemos que lo tenemos apagado. Porque también me incluye. La Escritura me dice, recibiréis poder. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con ese poder? La palabra del Señor me dice, en mi nombre echarán demonios fuera y sanarán enfermos. Pero es que el enemigo no quiere eso. Él lo que quiere es que tú estés desarmado. Eso es lo que quiere el enemigo. Y por eso ha venido a sembrar celo, contienda y división. Mi hermano, nosotros tenemos la verdad. Se lo digo con propiedad. Esta iglesia es bien enseñada. Bien enseñada, mi hermano. Pero ¿qué pasará? Porque nosotros tenemos que estudiar, tenemos que conocer la palabra del Señor. Pero también el Señor me manda a que no deje a un lado la vida del Espíritu. Todo tiene que ser coordinado. ¿Será que la letra nos está matando, como dice Pablo? Mire, mi hermano. Sigue diciendo Pablo aquí, en el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Porque ese es el propósito de tomar la armadura. Ese es el propósito que tenía Pablo, para que podáis resistir. Para que podáis resistir. Y es que es la única manera de que podamos resistir. Porque si yo le digo que esta batalla se va a acabar mañana, pasado, es mentira. Esto es hasta que Cristo venga, mis hermanos, o hasta que nos llegue a su presencia, para que tenga la oportunidad de irse antes. Y es que el enemigo no quiere, mis hermanos, que nosotros conozcamos realmente esas armas, que las pongamos, que pongamos esas armas
a la disposición, que nos protejamos, que nos defendamos. Como les seguía diciendo, el soldado no se queda pasivo, hermano, cuando está en una guerra. Él no se queda, le podrán caer 1000 bombas, pero él se queda resistiendo. Y si es posible de perder su propia vida, la pierde. La pierde. Porque está llamado a resistir. Usted sabe que el soldado, cuando es entrenado, también es entrenado psicológicamente para que pueda resistir. Y es por eso que Pablo nos manda a entrenarnos en estas herramientas que Dios ya ha dejado en su palabra, para que en ese día malo nosotros también podamos resistir. Pero si no tenemos armadura fuerte, ¿será que humanamente podemos resistir? Porque esta armadura no es de fabricación humana. Pablo hacía la comparación porque veía a los soldados cómo se defendían, porque le vio la vestimenta, hizo esa comparación. Pero esta armadura que Dios nos está regalando viene del cielo, viene de la fuente divina, viene de arriba. No es cualquier armadura. Y la carta de los Efesios me dice que ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, me dio una posición de batalla. Me escogió antes de la fundación del mundo. Me hizo su hijo. Yo también tengo ese poder por medio de su espíritu. Mi hermano, nosotros no somos cualquier persona. No somos cualquiera. Yo le voy a dar un testimonio por la media chiquitita, porque para mí eso era algo insignificante. Se lo digo con propiedad. Y aquí está mi esposo que lo puede verificar si es mentira. Cada vez que nosotros íbamos a comer, mi esposo se ahogaba. Y yo decía, pero esto no es normal. Y él lo que me decía era, déjale bastante salsa al guiso, porque para yo poder tragar bien. Pero eso era siempre, mi hermano, era constante. Y yo le digo, mira, de verdad que tú vas a tener que ir al médico, porque él dice que tienes la tráquea cerrada, no sé. Bueno, mis hermanos siempre estábamos con eso. Y buscaba por Google, ay, cómo darle los primeros auxilios a una persona cristiana, que ya yo me estaba volviendo loca. Hasta que un día el Señor, por medio de un hermano, me hizo saber que no era que tenía la tráquea cerrada, ni que era que se ahogaba porque tenía alguna dificultad para tragar, sino que eran ataques del enemigo. Y invito yo a este hermano a mi casa a comer, y resulta que el enemigo lo atacó a él también. Pero es que, mi hermano, si nosotros no tenemos el discernimiento para ver más allá, hasta en las cosas pequeñas, hasta en las cosas pequeñas, porque para mí era algo normal. Si el Señor no me hubiese revelado, y desde ese día mi esposo más nunca se ahogó, fue libre. Desde ese día, mi hermano, más nunca
mi esposo tuvo ese ataque. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros ahorita mismo estamos en guerra. Ahorita mismo estamos en guerra. Por todo lo que estamos pasando. Muchos enfermos, se nos dañan las cosas, los carros. No es una mentira, mi hermano, hemos entrado en una batalla. Yo añoro esos días cuando empezó la sociedad misionera, porque los cultos del escuadrón estaban full. El hermano Bonilla, ayer y yo estábamos felices. Yo dije, ay Dios mío, gloria a Dios, todas las oraciones que hemos hecho. Pero mi hermano, si no vemos con los ojos espirituales, si no reconocemos realmente quién es nuestro enemigo, estamos perdidos, mi hermano. Aunque ya Cristo vino y hizo toda la obra con nosotros. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Un ministro sin poder. Porque preferimos andar en la carne que en el espíritu. Yo sé que en este caminar se sufre bastante. Por eso Pablo nombra aquí la coraza de justicia. Yo digo que hay que guardar en el corazón de nuestras emociones que de otra cosa. Porque somos tan frágiles, tan frágiles. Si mi hermano me vio mal, ya, listo. Es mi enemigo para siempre. No, mis hermanos. La palabra del Señor me dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el enojo sobre vuestro. Y no dé lugar al diablo. ¿No dice así? Miren, mis hermanos, mientras más rápido perdonemos, mejor. Porque no le estamos dando lugar al diablo. Porque no voy a decir, ay, sí, no vamos a tener diferencia. Claro que la vamos a tener. Claro que vamos a tener diferencia. Todos no somos iguales. Tal vez todos no pensamos iguales. Pero hay una cruz, hay un sacrificio que debo ser digno con la vocación que fuimos llamados. Eso es. Con humildad, mansedumbre, soportándonos. Soportándonos. Aquí no hay cuestión de que esto me cae mal. Soportándonos los unos a los otros, con paciencia, con amor, con ese mismo amor que Cristo nos amó. Y es que Cristo dice, sé manso y humilde, como yo lo soy. Porque el altivo, él lo mira de lejos. Y es que debemos honrar ese sacrificio que hizo Jesucristo con nosotros, mis hermanos. Pablo le decía a los Efesios, por medio de su sangre, ahora lo ha hecho uno. Un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que nos une. Derribó esa pared que nos separaba. La derribó. ¿Será que aquí hay alguna pared intermedia que el Señor no ha derribado? Porque a mí la palabra me dice que Él todo lo cumplió en la cruz. Todo lo que nosotros no pudimos hacer, lo hizo el Señor con nosotros. Y les decía, ¿verdad? Que se sufre, porque el Evangelio es sufrido.
y bien que es sufrir. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2, 3, 4. Vamos a ubicarnos ahí. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto me habla de una recompensa. Debemos luchar legítimamente, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades. Y es que cuando acabe la carrera, nosotros vamos a recibir su corona, pero no una corona como la que decía Pablo, una corona de aquí de esta tierra, sino una corona incorruptible. Eso nos debe llevar a resistir. Eso nos debe llevar a sufrir penalidad. A que voy a recibir mi corona incorruptible. Y eso es lo que nos ayuda a resistir. Entonces, el resultado que Pablo les dice a ellos que van a tener es que habiendo acabado todo, estemos firmes. Firmes en esa fe. Estemos firmes. Porque sabe una cosa, cuando un creyente es bien instruido en esas armas poderosas, difícilmente puede ser derribado, mi hermano. Difícilmente puede ser derribado. Y esas son las armas que nosotros debemos tomar. Ejercitarnos cada día en ello. Porque al final de esta carta, Pablo les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, yo no nada más voy a orar por mí, yo también tengo que orar por usted. Si mi hermano está pasando una situación difícil, debo tomar esa situación como mía. O la palabra no me dice gozar con lo que se goza y llorar con lo que llora. Mi hermano, es que por donde uno se meta en la escritura, habla de la comunión, de la unidad. Y solamente así podremos resistir, velando con toda oración, en el Espíritu. Porque no se trata de nosotros, mis hermanos. Se trata de lo que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros. De eso se trata. No se trata de nosotros. ¿Por acaso Pablo aquí no le dijo a los efesios: despojado del viejo hombre, que solamente vivía de los deseos engañosos de la carne? Despojado. Y la palabra a mí me dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya el viejo hombre no tiene por qué operar en mí. Y no me estoy refiriendo en que no vamos a cometer errores, no vamos a pecar, nos hacemos mentirosos, dice la palabra del Señor. Estoy hablando del orgullo, de eso estoy hablando.
de que muchas veces somos orgullosos. Somos orgullosos. Y usted sabe quién es el único orgulloso aquí. El padre de mentiras, Satanás. Que el Señor lo representa. Ese es el único orgulloso. Entre nosotros no puede haber ningún tipo de orgullo, mi hermano. Ninguno. Y termino con esta reflexión. Ustedes saben que el soldado está constantemente recibiendo órdenes de su comandante. Asimismo, nosotros también tenemos que recibir esa orden del Dios que entregó todo por nosotros, que envió a su Hijo por nosotros. La orden de nosotros debe venir de arriba, no de lo que nosotros podamos ver. De eso no se trata esta guerra. De esto no se trata esta guerra, sino de ver más allá. La orden que viene de arriba, del cielo. Fíjense que Pablo le decía aquí a los efesios que oraran también por él, pero para que abriera su boca, para hablar con denuedo la palabra del Señor. Pablo no oró para que fuera descarcelado. Pablo le pidió la oración para hablar con denuedo la palabra del Señor. En ningún momento Pablo se acordó de él mismo. Lo dejó todo. No le importó nada. Ni estar en prisión, y mucho menos si oraban para que saliera de allí. El sábado pasado, en el servicio que se titulaba Menguando para que crezcan, ¿cómo era que decía? Menguando para que Él crezca. Yo decía, Señor, ¿cuánto necesitamos menguar? ¿Cuánto necesitamos menguar para que tú crezcas? Quiero que se pongan sobre sus pies.